El podcast tenía y tiene su misión, y es la de traer invitados súper interesantes, ya sean conocidos o no conocidos, que aborden el desarrollo profesional y sobre todo iluminen un poco las encrucijadas profesionales o den luz a aquellas personas que no sepan por qué camino seguir adelante en su vida profesional o incluso descubran nuevas salidas o nuevos negocios. Empezamos a grabar literalmente con la cámara de irse de vacaciones de mi padre, una cámara de estas rollo DSLR creo que se llaman, que es una reflex, pero es para hacer fotos, no es para hacer vídeo. En este momento la mayor rentabilidad que le hemos sacado al podcast ha sido la red de contactos que hemos generado. Otro de los motivos por los cuales para mí significó muchísimo entrevistar a Paco Camps, y fue otro de los diferenciales, de los puntales para entrevistarle, fue el hecho del camino de penitencia que recorrió desde el momento en que fue imputado, culpado por estos escándalos, hasta que salió exculpado, mejor dicho. Fue un largo proceso. Somos Alberto y Óscar, somos dos personas normales que nunca nos hemos expuesto en redes. La próxima temporada, en este nuevo coworking que hemos alquilado y que tenemos a nuestra disposición pues, para grabar. En esta silla donde está Alberto pues, se sentarán grandes personalidades, grandísimas historias para contar. Ya tenemos algunas en la recámara, de hecho. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista, un último episodio de Mindcast, donde hablaremos sobre nuestras experiencias, nuestras vivencias de esta primera temporada que toca su fin. Hablaremos un poco sobre dónde hemos metido la gamba, dónde hemos aprendido, qué vivencias, qué experiencias, qué cosas positivas sacamos de todo esto, y si os podemos ayudar en cualquier proyecto en base a nuestra experiencia, en base a lo que hemos contado y en base a lo que hemos vivido. Así que espero que os guste este nuevo episodio. Vamos a ello. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que tenía ganas de hacer este episodio porque al final, si echas la vista atrás, como que han pasado muchas cosas. Hemos hecho muchísimas cosas, y lo que empezó como una conversación un día mientras comíamos, de que querías montar un podcast, me acuerdo que lo querías hacer con otro socio, y al final pues no ocurrió, no se dio las cosas, que al final pues oye, es algo importante. Y ocurrió que pues dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Y lo que fue una conversación que ahora más o menos hará un año, de hecho, de eso. Me acuerdo que fue por el verano, pues se ha convertido en lo que es hoy, que es un podcast con 25 episodios, que oye, nada mal. De hecho, es algo que a priori parece que no, pero nos ha dado bastante credibilidad delante de bastante gente a la que hemos invitado, que hemos dicho, bueno, pero yo quiero ir a un podcast, pero no quiero ser el primero, yo quiero que haya un podcast detrás, y es gente importante además. Oye, y cuando han visto lo que había detrás, han dicho, vale, sí, pues esto ya es un proyecto como Dios manda. Y al final, yo con lo que me quedo es que Mindcast, a día de hoy, ha sido un MVP. Hemos hecho una temporada de 25 episodios y ha sido un MVP que yo creo que doy por validado. Ahora compartiremos un poco más. Pero al final lo que empezó como una cosa pues súper casera, en el sentido de, pues oye, con material audiovisual, yo que me dedico más a eso, pues al final empezamos a grabar literalmente con la cámara de irse de vacaciones de mi padre, que es una cámara de estas rollo DSLR creo que se llaman, que es una reflex, pero es para hacer fotos, no es para hacer vídeo, con tu iPhone. Y con la cámara de mi novia, que también es la cámara de irse de vacaciones, empezamos con eso. Y además esas cámaras eran muy interesantes porque tenían, como son cámaras de fotos, tienen limitación de tiempo. Entonces, cada 12 minutos había que David, nuestro filmmaker, David le daba cada 12 minutos a las cámaras para que volviesen a grabar otra vez, porque si no se paraba el vídeo, y claro, eso no podía pasar mientras alguien estaba hablando porque se le cortaba. O sea, partimos de esa base. El episodio 0, que es el mismo formato, o sea, hablando Alberto y yo, así enfrente, cara a cara, contando un poco cuál es el proyecto, empezó así. Y de ahí a lo que tenemos hoy en día. Y lo tuvimos que grabar 2 veces, si no recuerdas mal, ¿no? Es verdad. Lo tuvimos que grabar 2 veces pues, por este tipo de problemas que comentas, ¿no? Haciendo balance yo también y recapitulando en base a un año vista lo que comentabas, ¿no? Hace un año estábamos prácticamente en mi apartamento en Canet, donde veraneo, comentando un poco este tipo de cosas, porque tú en principio ibas a ser como consejero, nos ibas a dar tu opinión. Sí. Y directamente no estabas en el proyecto porque estaba con otro socio que conocíamos, que conoces tú también,
Y estábamos valorando el hecho de lanzarlo. Yo tenía bastante prisa porque quería lanzar el proyecto. Vamos. Sí, tenía muchas ganas. Normalmente tengo muchas ganas con todos los proyectos que hago. Normalmente sí que el balance lo hacemos. Yo soy el más pasional y tú eres como el más técnico, el más... No, vamos a hacer los puntos. Exacto, vamos a coger los puntos sobre las IES. Yo soy el que hace los números. Exacto, a detallar todo, tranquilidad, pausa y sin prisa, ¿no? Pero efectivamente, hace un año estábamos en Canet. Estábamos valorando el hecho de hacer un podcast, no teníamos invitados, no sabíamos con qué cámaras ni con qué micros grabar. Cogimos unos micros y grabamos con esos como los 3 primeros episodios cuando se lanzó Mindcast, que fue a partir de diciembre, lo estrenamos en enero. O sea, llevamos 6 mesecitos, 6 y de mesecitos. Sí. Y en principio tampoco teníamos sitio, que creo que es lo que se te ha olvidado decir. Para mí fue totalmente una odisea. Estuvimos viendo coworkings en Valencia, porque es cierto, yo creo que hablo para ya todas las empresas que se dediquen a alquilar sitios en Valencia o en grandes ciudades. Hoy en día, las redes sociales, el público demanda mucho contenido audiovisual. Sí. Por favor, haced salas de podcast. O sea, creo que es algo que puede tener su venta, su repercusión, y animo a la gente que emprenda este tipo de negocios o la gente que tiene salas de coworking, por favor, que creen salas de podcast. Sí, al final es una cosa que cada vez se va a hacer más y creo que en ese aspecto nosotros también hemos sido inteligentes y es que nosotros, bueno, luego pasaremos a hablar un poco más de cómo hemos ido creciendo y demás, pero al final todo el equipo que tenemos lo hemos comprado nosotros, o sea, no alquilamos nada. De hecho, el primer alquiler que hemos hecho en la historia, bueno, aparte del coworking, porque no tenemos para comprar un local, ojalá. El primer alquiler que hemos hecho en la historia es esto que nos está dando luz ahora mismo, que no se ve en cámara, lógicamente, pero es un foco. Y realmente lo hemos alquilado por la urgencia, porque ayer nos dimos cuenta de que esto hacía falta iluminarlo. Bueno, aprovecho también para decir que bienvenidos a nuestra nueva casa. Aquí es donde nos vais a tener la próxima temporada, en este nuevo coworking que hemos alquilado y que tenemos a nuestra disposición pues, para grabar. En esta silla donde está Alberto pues se sentarán grandes personalidades, gente con muchísimo talento y grandísimas historias para contar a lo largo de toda la temporada. Ya tenemos algunas en la recámara, de hecho, y bueno, estamos súper ilusionados con que podáis verlo y podamos seguir dando contenido de gente que realmente tiene cosas muy interesantes. Vamos al grano, va. ¿A quién te gustaría entrevistar a partir de la nueva temporada? Ostras, a mí... Esto no estaba planeado, ¿eh? No, a mí... Creo que me gustaría entrevistar, y desde aquí hago un llamamiento, al CEO de mi empresa, el CEO de la empresa donde yo trabajo. La empresa es Rax, es una consultora tecnológica que tiene una parte de academia, de tecnología, pero además tiene una parte de eventos, por así decir. Estuvimos en el Madrid Economic Forum, que lo podemos comentar también. Y es Carlos Adams. Desde aquí le mandamos un saludo a Carlos, que estuvimos con él en el Madrid Economic Forum justamente. Y la verdad es que no ha venido por un tema de fechas, porque lo teníamos ya bastante cerca. De hecho, tenemos contacto con él y él está súper ilusionado con venir y le interesa el proyecto. Así que yo creo que para esta temporada es de las personas que más significa para mí entrevistar. También porque a nivel profesional yo creo que he aprendido muchísimo de él. Y creo que como profesional, como emprendedor y todo, soy quien soy y pienso de la forma que pienso gracias a todo ese contenido que crea Carlos en su marca personal. Es algo en el que se apoya muchísimo, digo, en la marca personal, ¿no? Sobre todo, él ha interpretado perfectamente que hoy en día sin las redes sociales no eres nadie. Cualquier negocio se puede potenciar con las redes sociales. De hecho, en los 2 próximos capítulos de la siguiente nueva temporada, yo creo que abordaremos este tema de cómo potenciar un negocio, y en este caso son negocios familiares, negocios mucho más antiguos o arcaicos, por así decirlo, con el poder de las redes sociales y llegar a facturar muchísimo más de lo que en principio se había estimado. Entonces, yo creo que es muy buen referente Carlos Adams y ojalá lo tengamos pronto. Yo creo que sí, por lo que dices, porque estaba prácticamente apalabrado, ya estaba agendado en una fecha en la que no podíamos por motivos personales y por motivos de organización. Si me preguntas por mí, por mis invitados, te iba a preguntar. Yo creo que uno está claro y es Javier Margallo. José Manuel García Margallo. Se me bailan los nombres, tenemos muchísimo jaleo y con todos los invitados que han estado y que van a venir, pues nuestro cerebro va al máximo y sale humo. Margallo es uno de los invitados a los que me gustaría tener en el podcast. Y luego a nivel, porque es más político, pero él ha estado en Harvard, un intelectual en España, sobre todo muy liberal y que puede aportar muchísima visión. A nivel empresa, no te sabría decir.
Me encantaría Javier de Santes, de ACA. Estuvimos hablando en Madrid porque es un tío increíblemente inteligente, súper inquieto, emprendedor al máximo. Lo que pasa es que no le molan nada los podcasts y es complicado tenerlo. Pero bueno, ojalá esté. Ojalá. Bueno, yo me quedo con la conversación que tuvimos con él, que ya fue bastante enriquecedora. Nos metió cera por todos los Nos lados. dio palos por todas partes. Porque es cierto que hay que comentarlo también. O sea, nosotros, aparte del podcast, el podcast tenía y tiene su misión, y es la de traer invitados súper interesantes, ya sean conocidos o no conocidos, que aborden el desarrollo profesional y sobre todo iluminen un poco las encrucijadas profesionales o den luz a aquellas personas que no sepan por qué camino seguir adelante en su vida profesional, o incluso descubran nuevas salidas o nuevos negocios, porque esto es un podcast muy emprendedor y muy empresarial. Pero al final, el segundo motivo por el que hacíamos el podcast, no sé si lo llegamos a comentar en una de nuestras sesiones, es porque teníamos muchísimas ideas y tenemos por lo menos un par de ideas de negocio que más o menos van serias y van encaminadas, pero nos faltaba la marca personal. Es decir, nosotros consideramos que en el siglo XXI es muy importante que la gente te conozca y la gente tenga confianza en ti, independientemente del negocio que lances, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estábamos pensando en cosas de inteligencia artificial, porque ambos somos ingenieros de IA, somos ingenieros del mundo de la inteligencia artificial. Bueno, yo soy ingeniero de IA por ti, básicamente. Sí. Pero también nos encantan las finanzas, y entonces estábamos planteando un par de proyectos interesantes en ese sentido, pero nos faltaba, lo que digo, marca personal y que la gente nos conozca. Y sí que es verdad que la marca personal es algo que es más complicado de lo que nos pensábamos de construir. Ahora hablaremos un poco de eso, de lo que ha sido nuestro contenido, de que creemos que hemos hecho, no es que lo hayamos hecho mal, pero cosas en las que podemos centrar más nuestros esfuerzos a partir de ahora. Pero yo creo que en este momento la mayor rentabilidad que le hemos sacado al podcast ha sido la red de contactos que hemos generado. O sea, nosotros tenemos una lista de personas de altísimo valor a las cuales sabemos que le podemos pedir bastantes cosas. Lógicamente queda a elección de cada invitado el hecho de pues, si se involucran más con nosotros o si se relacionan más con nosotros. Pero bueno, desde aquí también agradecer, yo creo que a 2 invitados, bueno, son 3 personas, pero han sido 2 episodios, que por un lado son Mari Mercedes, de OnClub, la agencia de recursos humanos, que son 2 invitadas con las que además empezamos con bastante mal pie, porque fue el día que nosotros estrenamos nuestras nuevas cámaras y no las supimos configurar bien y salió mal la grabación. Entonces tocó repetir la grabación. Imaginaos la vergüenza que pasamos de llamar a unas invitadas y de decirles, oye, por favor, ¿podéis volver a grabar, por favor, que no ha salido bien? Pero ellas vinieron encantadísimas, saben que pues, errar es de humanos. Y a partir de ahí, vamos, hemos tenido colaboraciones muy interesantes. Son personas que sabemos que, bueno, nos han invitado a eventos suyos, digamos, de hackatones de talento, que es lo que organizan ellas. Nos han proporcionado muchísimos contactos. Y además, bueno, pues ya un día pues quedamos incluso a comer con ellas y hablamos de una colaboración oficial en el hecho de, oye, queremos colaborar con la plataforma. O sea, ellas como agencia quieren colaborar con esta plataforma y nosotros pensamos que ellas a nivel empresarial son 2 monstruos. Entonces, nosotros al final de lo que se trata es de conectarnos con ese tipo de gente que nos abren muchas puertas y que nos ayudan a hacer crecer esta plataforma. Y la segunda persona a la que queremos agradecer pues es a Natalia, Tripipad Cool, una persona tremendamente interesante que nos dejó un episodio impresionante, pero que además, pues oye, nos ha traído invitados de un calibre espectacular que ya iréis viendo. Pero además de eso, más allá de los invitados que nos pueda traer o dejar de traer, es el trato que tenemos con ella. Es una persona encantadora que pues sabemos que podemos contar con ella para lo que nos haga falta. Prácticamente es que cualquier persona de España que queramos entrevistar, o le preguntas a Natalia o le preguntas a Mari Mercedes y casi que te lo van a conseguir. Natalia es la que nos consiguió a Paco Camps, eso es lo que hay que decir también. Paco Camps creo que fue a lo mejor un punto de inflexión, ahora podemos reflexionar un poco sobre ello. Pero al final fue un episodio complicado en el que pusimos en conflicto muchísimas cosas nuestras personales y también en nuestro círculo. Al final Paco Camps es una figura como mínimo polémica, si no odiada prácticamente. Porque por todo lo que pasó con él, y ahí tiene muchísimos detractores y yo he tenido gente cercana de mi círculo que incluso me ha criticado o ha criticado lo que hicimos de entrevistar a Paco Camps, que es algo que personalmente pues duele, la verdad. Pero bueno, creo que estamos para eso, para
poner en la pantalla de la gente ideas en general y que sea la misma gente la que tenga el suficiente criterio como para juzgarlas y evaluarlas. Y creo que eso es lo que hicimos con Camps. A Camps yo considero que le dimos bastante cera. Le pusimos bastantes veces contra las cuerdas en el sentido ideológico y político de las propuestas que traía, pues había cosas que no veíamos y nosotros se lo decíamos. Y creo que es algo bueno que hicimos, que lógicamente es complicado porque son políticos, porque están acostumbradísimos a ello y al final pues te vas con la sensación de que, hombre, lógicamente no le vas a confrontar todo lo que diga, hay cosas con las que estás de acuerdo incluso. Pero bueno, fue algo complicado que vino de muchos meses y al final dimos con la tecla para que viniese Paco y todo fue gracias a Natalia, así que se lo agradecemos porque creo que también nuestra explosión en TikTok, explosión a nuestro nivel, que llegamos a 4.000 y pico seguidores, hicimos récord de reproducciones en un clip que fue el del fascismo. Medio millón de reproducciones. Medio millón de reproducciones fue gracias a tener a una figura tan polémica, tan reconocida, que al final ves su cara en TikTok cuando estás scrolleando y te quedas a verlo. Por responder a lo que comentas, mi opinión sí que hicimos bien en entrevistar a Paco Camps y es una opinión Sí, yo creo que también, o sea, yo no me arrepiento. Y es una opinión que sí que tengo. Es cierto que es una figura muy polémica, no sé si me atrevería a decir odiada porque es algo que, bueno, la política se vive con mucha intensidad, especialmente aquí en Valencia también, con todo lo que ha sucedido a lo largo de, no solo este año o el año pasado con la Dana, sino ya hace un montón de tiempo con los escándalos de corrupción que han significado o han supuesto mucho dolor para los ciudadanos de aquí de Valencia, si cabe muy relacionados con el Partido Popular, porque es cierto que hay muchísima tradición votando al mismo partido aquí. Después de 20 y pico años, al final, a quien le salpica es al que ha estado. Exacto. Yo creo que sí que hicimos bien porque personalmente para los dos la política no la concebimos como una trayectoria, o sea, no la concebimos como una profesión más. Pero es cierto que nuestro podcast aborda un poco el desarrollo profesional y el hecho de estar en la política sí que te da ciertas opciones de desarrollo profesional. No a todos, no a la mayoría, me atrevería a decir, pero sí que a algunos. De hecho, otro de los motivos por los cuales para mí significó muchísimo entrevistar a Paco Camps y fue otro de los diferenciales, de los puntales para entrevistarle, fue el hecho del camino de penitencia que recorrió desde el momento en que fue imputado, culpado por estos escándalos, hasta que salió exculpado, mejor dicho. Fue un largo proceso, ¿no? Y yo creo que este tipo de recorridos significan mucho para la persona, moldean mucho el sufrimiento, el sentir de una persona al que esté aguantando y al final se ha demostrado pues, eso que ha estado exculpado de todo cargo de responsabilidad, de toda responsabilidad asociada con este tipo de procedimiento o con este tipo de causas y creo que para mí eso ha significado muchísimo. Sobre todo para dar un mensaje a los jóvenes de ante cualquier adversidad, ante cualquier suceso, siempre hay que seguir para adelante, siempre hay que seguir luchando. En ese tiempo Paco Camps pudo hacer el doctorado con el que está dando clases en la Universidad Católica de Valencia, luego además pudo seguir ejerciendo su faceta como abogado en uno de los despachos de Valencia, que por cierto tenemos que entrevistar a su nominado a Paco Camps, a Pablo Delgado, si mal no recuerdo. Su abogado, que es su abogado, que le acompañó en todo ese proceso. Efectivamente, entonces yo creo que por esos objetivos o por esos motivos fue súper interesante entrevistar a Paco. Evidentemente la repercusión que te genera es súper alta en redes sociales y eso te ayuda muchísimo a que no solo su entrevista se reproduzca, sino las otras reproducciones, los otros clips de las otras entrevistas también. Entonces, con esa faceta creo que nos hemos dado a conocer un poquito más, sobre todo en TikTok. Antes hablabas de errores. Prácticamente definías, y me encanta la definición que has hecho antes, de este proyecto, o al menos esta primera temporada, como MVP, ¿no? Nosotros esto lo concebimos como un proyecto profesional, ¿no? Queríamos profesionalizar el podcast desde el principio, pero es cierto que nos faltaban pues, una serie de pasos, no solo el equipo técnico, sino también el saber cómo hacer un podcast, saber cómo hablar. Yo creo que los espectadores que nos hayan visto desde el principio hasta el fin, de hecho, uno de los invitados que va a venir para la segunda temporada nos dijo cómo habéis cambiado desde el primer capítulo hasta el último, en vuestro tono de voz, en vuestro vocabulario, en vuestras cortes, en vuestros momentos de habla, ¿no?
Entonces, creo que no sabíamos, como decía antes, no teníamos muy claro cómo desarrollar un podcast desde el principio, el material, aunque vosotros digo, también hablo con nuestro filmmaker, con David, sepáis mucho de imagen y sonido, pero tampoco teníamos entre todos, ¿no? Entre en conjunto, no teníamos muy claro qué cámaras, qué micros, qué soportes, qué espacio y además, pues de este tipo de procedimiento, ¿no? Aquí, cómo contactar a los invitados, cómo hacer las interrupciones, cómo hacer las entrevistas. Teníamos claro la idea, pero no el procedimiento. Entonces, yo creo que poco a poco eso ha consistido en nuestro MVP. Nos hemos equivocado, evidentemente, con invitados o con las mismas grabaciones o con lo que sea, pero creo que esto, como decía, ha supuesto una base muy sólida para lo que va a venir para la siguiente temporada. Sobre todo para nosotros, bueno, no sé si querías decir algo más. No, que yo creo que va a ser espectacular. Sí, sobre todo para nosotros, a nivel personal, hemos aprendido muchísimo sobre cómo gestionar un proyecto empresarial. A nivel, pues tenemos gastos, tenemos inversiones que hacer, esperamos una facturación en algún momento que tendremos que saber gestionar, reinvertir, repartir y lo que sea. Y es eso, al final es un proyecto real que hemos ejecutado y yo de eso creo que es de lo que más orgulloso estoy y de haberlo hecho crecer. Lo que pasa es que lo hemos hecho crecer desde cero. Entonces quizá todavía estamos muy lejos de lo que consideramos un podcast exitoso o famoso que genera miles de euros al mes, que tiene millones de reproducciones. Pero bueno, como tú dices, hemos sentado las bases. Pensad que al final la mayoría de los podcasts que vemos hoy en día en redes están apalancados o parten de una marca personal ya creada. Tenemos un montón de casos. Tenemos el podcast de Adrian Saenz, tenemos el podcast de Wall Street Wolverine, tenemos el podcast, incluso el caso paradigmático que es el de Jordi Wild. Al final son gente que ya tiene muchísimos seguidores y simplemente adapta el formato. Bueno, que no es simple, pero al final lo que hace es adaptar el formato y reconducir a su audiencia a ese formato. Pero al final la audiencia está ahí y los que le siguen está ahí. Nosotros somos Alberto y Óscar, somos dos personas normales que nunca nos hemos expuesto en redes. Y al final creo que también es un paso muy valiente que hemos dado y el hecho de pues, hablar en redes, en público, no tener miedo a que comenten, a que digan cosas. Y creo que es muy interesante también el paso que hemos dado. A nivel de aprendizaje también, pues lo que ha sido gestionar todo esto queda claro, pero creo que también el hecho de gestionar la incertidumbre, el estar dándote cabezazos un poco, ver que a lo mejor no creces lo que querrías crecer, ver que estás haciendo cosas que no están del todo bien, pero al final es parte del aprendizaje. Y por hablar un poco de lo que creemos que podemos hacer mejor, pues sí que vamos a plantear un poco lo que va a ser nuestro contenido a nivel de YouTube, a nivel de Instagram y todo, porque creemos que puede también ayudar. Nosotros que hemos probado, nos hemos equivocado y hemos hecho cosas de las que no hemos sacado, digamos, en la rentabilidad que deberíamos, pues os podemos dar aquí unos tips. Y es que al final creo que YouTube, simplemente por la ley de Pareto, ¿vale? De que hay que centrar el 20% de los esfuerzos en aquello que te genera el 80% de la repercusión y de la rentabilidad, nos hemos centrado muchísimo en las redes sociales, en crear clips para TikTok, crear clips para Instagram, y es yo creo que a lo que más atención le hemos prestado. YouTube al final era subir el episodio completo, crear pequeños extractos y subirlos tal cual cortados únicamente con la sintonía. No nos hemos documentado demasiado sobre cómo hacer una miniatura atractiva, no nos hemos documentado demasiado sobre cómo hacer un título atractivo. Y eso al final hemos visto que es lo que prima en YouTube. ¿Y qué ocurre? Que YouTube al final es gente que te sigue más. Es decir, es gente que te está escuchando hablar durante 10, 15, 20 minutos. Más fidedigna. Incluso 1 hora y cuarto. Yo escuchaba un ejemplo muy bueno en el podcast de Tengo un Plan, que hablaban de cómo habían hecho crecer su podcast. Y hablaba de que al final tú cuando ves un TikTok de una persona hablando es como si te la cruzas una vez por la calle, te pegas un golpe con ella y ¡ay, perdón! Ya está, han pasado 15 segundos, has escuchado lo que tenías que escuchar y te has ido. ¿Qué ocurre en YouTube? Que la vas a escuchar durante 10 minutos, eso ya es como tomarte un café. Entonces ya tienes más información sobre esa persona. Ya tienes un poco más de bagaje, de amistad incluso también. Claro, se crea esa sensación de pertenencia, de comunidad, de oye, yo estoy alineado con este tío que está hablando aquí, yo pienso como él, no pienso como él. Entonces, en ese aspecto, creemos que para la temporada que viene va a ser primordial YouTube,
Va a ser una red a la que le vamos a prestar muchísimo cariño, muchísima atención. Vamos a intentar hacer un contenido muchísimo más interesante, que pueda llegar a muchísima más gente, porque al final es lo que prima el algoritmo también. Que hagas un contenido que sea atractivo de primeras, que la gente quiera ver, quiera pinchar en ese vídeo, que le pongan 3 o 4 anuncios para que YouTube se lleve su parte de dinero y ya vea nuestro vídeo. Y ese es el objetivo, porque al final YouTube es la principal red monetizable. Por otro lado, Instagram, TikTok van a convertirse en lo mismo prácticamente. En Instagram sí que queremos mantener cierta parte de comunidad, haciendo historias de making of y tal, porque creo que está guay también que se vea el proceso, que se vea que oye, sin grandes medios y grandes lujos, pues puedes montar un podcast de forma modesta, puedes montar un podcast bastante decente, y también queremos inspirar a eso. Y además, pero al final lo que prima en el alcance en Instagram y en YouTube, en Instagram, perdón, y en TikTok, es contenido, por desgracia, contenido dopamínico. Muchísimo b-roll, centrarte en los 4 primeros segundos del vídeo, que son los que captan la atención para que la gente se quede viendo tu vídeo, y muchísima más frecuencia. En Instagram manteníamos una frecuencia de 3 reels por semana, que es poquito para tener alcance. Nos iba muy bien con nuestros seguidores, pero en cuanto al alcance no nos iba tan bien. Entonces, pues lo que queremos es aumentar un poquito la cadencia en Instagram para seguir bombardeando, seguir iterando y tener esa oportunidad de que un clip se nos haga más viral en Instagram. Totalmente de acuerdo. Rescatando un poco lo que comentas, creo que también un poco por pecar digo que al final no ha sido un pecado, sino que al final nuestras fuerzas económicas estaban limitadas, sí, y al principio teníamos que asegurar la máxima calidad posible, y esto es una frase que acuñada por ti, ¿no? Y es cierto que teníamos que seguir con eso, con esa premisa, el hecho de intentar tener muy buenas cámaras, las mejores cámaras, los mejores micros de acorde a nuestro nivel, para intentar profesionalizar en ese sentido el podcast, que yo creo que eso lo conseguimos antes de llegar a la mitad, antes de llegar al ecuador de la temporada, de esta primera temporada. Y creo que a partir de ahí se abrió una vereda de explorar diversas ideas, diversos feedbacks, donde recogimos un poco los detalles de cómo lo hacían los otros podcasts. Y vimos que, evidentemente, lo que comentas tú, hacer una miniatura con precisión, con atracción, sugiere que el espectador va a clicar y va a ser una visualización más para tu vídeo. Entonces, eso hace, por citar a uno de los grandes youtubers, Luisito Comunica, que se dedica a viajar y a hacer vlogs, él decía que la miniatura es el 80 o el 90% del vídeo, sí, y el restante es el título que acompaña. Eso supone una primera visualización. Entonces, creo que es un detalle que se nos olvidó reparar, que no reparamos, y al final nos ha perjudicado, porque creo que la calidad... Bueno, esto lo hemos comentado un montón de veces, la calidad de nuestras entrevistas, la calidad de nuestras charlas, el contenido interesante está. El contenido está. Creo que hacemos una gran labor para gente que quiera explorar o quiera conocer nuevas profesiones o nuevos negocios. Pero la atracción de ese vídeo en la plataforma YouTube, e incluso la plataforma Spotify, no es como debería ser, o no es al menos como lo hace la competencia. Y es uno de los errores en los cuales nos hemos caído, también un poco en parte por lo que comentaba antes, por el poco presupuesto con el que empezamos esto, ¿no? Sí. Bueno, respecto a la nueva temporada, yo creo que podríamos hablar de la nueva temporada, de los nuevos invitados que hemos citado antes, de qué esperar. A mí me gustaría sacar un tema, y es que yo creo que me molaría incluir, no sé cómo hacerlo, lo podríamos estudiar en estas vacaciones tan ansiadas y tan merecidas que nos hemos ganado disfrutar. Sí. Y es que me gustaría meter, pues, no sé, a lo largo de la semana, un jueves, por ejemplo, una charla de 15, 20 minutitos entre los dos. Sí, yo creo que de vez en cuando podemos meter episodios nuestros sobre lo que hemos hecho esa semana o las últimas 2 semanas. Estamos en proyectos muy interesantes también por nuestra propia cuenta, tú trabajando con Rax, yo trabajando en mi empresa y con diferentes proyectos de inteligencia artificial o de lo que sea. Y creo que con eso podemos, yo creo que llamar la atención del espectador, incluso a incentivar a la participación, crear nuevas sinergias con los espectadores o con la gente que nos vea, porque creo que se os ha dado el caso. Saldrá, ha salido ya el episodio de Gerardo, y es que Gerardo es un espectador que estaba viendo Minecast y se nos puso en contacto con nosotros porque le interesaba participar también para promocionar su empresa, para contar su historia personal, su marca personal. Y yo creo que es una cosa, un puntal nuestro, ¿no? Que gente que quiera participar en Minecast, que pueda contactarnos y que venga. Entonces, yo creo que eso es uno de los principales motivos por los cuales hacer un vídeo de 20, 15 minutitos explicando nuestras movidas. Correcto, yo creo que al final también, al hilo de lo que dices, algo que nos ha ocurrido
es que nos ha pasado que nos hemos apalancado quizá demasiado o le hemos dado demasiada importancia a lo que es la marca personal del invitado que traemos, que lógicamente es interesante traer, yo qué sé, creo que el caso más paradigmático quizá es Paula Lacuesta, que creo que fue como la cuarta o la quinta invitada, si no me equivoco, no tardamos mucho en traerla. Y claro, el episodio de Paula tiene 1000 y pico reproducciones o 2000 y pico reproducciones, que para aquel entonces, bueno, es bastante. De hecho, creo que es el vídeo con más reproducciones que tiene. Y lo que ocurre es que, claro, a ver a Paula vinieron los seguidores de Paula. Pero de esos seguidores ganamos muy poquitos seguidores que a lo mejor les interesó un poco el proyecto. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es transmitir más, comunicar mucho más en qué consiste este proyecto. Pero al final nos ha ocurrido en infinidad de episodios que al final viene el círculo del invitado, viene a ver el episodio y se va. Lo cual está genial porque al final a todos nos gusta ver a nuestro jefe, a nuestro conocido, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo en un podcast y escuchar un poco más, conocerle más. Pero bueno, al final de lo que se trata es de que se queden en Mindcast por lo que es el proyecto. Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos que hacer mucho más trabajo en lo que es nuestra marca personal, en lo que es, pues eso, seguir comunicando qué es esto exactamente, y por eso podemos hacer muchos más episodios nuestros, propiamente, que al final son los que pues verá. Es posible que son los que menos se vean, pero los verá realmente la gente que le interese el proyecto. Efectivamente. Creo que nuestro primer objetivo de cara a las vacaciones, de cara a ya mismo, antes de empezar la temporada, la siguiente temporada, digo, es tratar de divulgar, tratar de hacer conocer a la gente de qué va nuestro podcast, que somos dos chicos que ya lleva cierto tiempo lanzando episodios con gente súper mega interesante que puede brindar consejos profesionales de cualquier tipo de tema, puede abordar conocimientos de cómo empezar tu negocio, de cómo conocer ese tipo de tecnologías. Creo que abordamos ese tema, esa trayectoria profesional como no la ha abordado, como no ha sido abordada por lo menos en otros podcasts que yo he escuchado. Creo que es un puntal que debemos distinguir mucho más, y creo que tenemos que evitar que gente que viene al podcast y tiene su marca personal muy desarrollada, como comentabas tú, el ejemplo de Paula, tratar de afianzar mucho más a esa afición, a esa gente que se suscribe o que que hace follow, ¿no?, en nuestra cuenta. Entonces, creo que ese va a ser nuestro reto, pero poco a poco yo estoy seguro de que lo vamos a conseguir con un contenido mucho más, no el contenido, sino con un marketing mucho más ajustado a la calidad del contenido que ofrecemos. Sí. Así que nada, yo creo que llegamos a su fin, ¿no? Vamos a dejar de dar la chapa. Efectivamente, yo creo que al final se trataba de hacer un poco de balance. Hemos hecho un repaso de cómo ha empezado, cómo hemos ido evolucionando. Al final, pues hemos aprendido muchísimo en este camino. Agradecer a todas las personas que han colaborado viniendo al podcast. Hemos mencionado a Natalia y a Mari Mercedes, que al final creo que es con las que más contacto hemos tenido, y hemos continuado un poco la senda de colaborar juntos. Pero bueno, yo qué sé, es que son muchísimos nombres. Podríamos mencionar a Gaspar, a Guillermo Llombart, que fue de los primeros también, Pablo Baroc, que fue un episodio que funcionó muy bien. José Sánchez, compañero mío de trabajo, pero bueno, además un tío súper interesante, brillante en lo suyo. Y bueno, al final pues un montón de gente con la que hemos tenido contacto, hemos tenido la suerte de conocer y tener el tiempo para hablar con ellos durante una hora y pico, y aprender de ellos, que es, yo creo que, repito, la máxima rentabilidad que le hemos sacado al podcast hasta el momento. Aprender de gente muy interesante, tener la oportunidad de acceder a ellos con la excusa de venir a grabar una entrevista, pero al final las conversaciones, las píldoras que nos han dado, eso sí que nos la hemos quedado nosotros, los primeros, y luego lógicamente la audiencia que se quiera sumar a este pequeño proyecto. Totalmente. Así que nada, esperamos que os haya gustado este episodio, digamos, de despedida de la temporada, en el que, bueno, Alberto y yo pues hemos hecho un poquito más de storytelling de lo que ha sido el podcast, porque al final detrás de las cámaras han pasado muchísimas cosas. Hemos tenido la suerte de conocer muchísima gente, y creo que al final de las cosas más interesantes que han pasado en el podcast han pasado detrás de las cámaras. Y eso es algo que, bueno, pues con el tiempo irá cambiando y iremos haciendo cada vez más contenido de lo que supone intentar montar una marca personal, intentar crear una red de contactos de verdad genuina en la cual conoces a las personas y tienes la oportunidad de hablar de ellas.
Así que nada, nos vemos a la vuelta de verano, cuando ya vengamos con las pilas cargadas, con más invitados, más contenido y pues como siempre con muchísimo más conocimiento y con ganas de inspiraros a todos a que hagáis cosas con vuestras vidas. Por mi parte, nada más que añadir, que pasáis un buen verano, que disfrutéis al máximo, podáis descansar, que hay tiempo, se necesita tiempo para descansar. Y por último, un poco de marketing. Os podéis seguir en todas las redes sociales, YouTube, Spotify, se agradece el like, el seguir, la difusión, los clips en Instagram y TikTok. Muchas gracias por estar ahí. Volvemos con más fuerzas el 1 de septiembre.